Buen día para todos. Quiero compartir con ustedes en el libro de Proverbios, primero el capítulo 4 y luego el versículo 23 del capítulo 23, pero primero en el capítulo 4 del libro de los Proverbios. Muy buen el libro que Dios ha puesto, ha permitido que esté en la Biblia, escrito por el rey Salomón y un par de capítulos que no fueron de él. Y es un libro que nos enseña, entre otras cosas, además de nuestra relación con Dios y muchas cosas personales, el libro de Proverbios es dentro de la Biblia, porque también en las epístolas hay algo de esto, nos enseña el trato interpersonal, nos enseña a tratar entre personas. Hay muchos pasajes que hablan de eso, no todo, por supuesto, ¿no? Y es muy importante leerlo. Proverbios 4, versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides de ella ni te apartes de las razones de mi boca. No la abandones y ella te guardará. Ámala y te protegerá. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todo lo que posees, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Te honrará si tú la abrazas. Un adorno de gracia pondrá en tu cabeza, una corona de belleza te entregará. Y capítulo 23, leemos que dice así, el versículo 23. Compra la verdad y no la vendas, y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Decía un pastor amigo mío de otra ciudad, que fue un día con su esposa a pasear por el shopping. ¿Alguno de ustedes fue al shopping alguna vez? Hay cosas ahí, ¿no? Hasta autos venden. Hay promociones de autos, ropa y todo lo que se le ocurra. Y uno empieza a mirar y quiere comprar todo. Especialmente a nosotros nos gustaría poder ir al shopping y comprarnos uno de los autitos que están ahí exhibidos, ¿no? No lo que usan los chicos para jugar, sino los autos. Pero después nos damos cuenta que no alcanza, ni que saque la tarjeta, ni que mande el CBU para que me depositen. Y nosotros decimos, hay tantas cosas que hay y no las puedo adquirir cuando quisiera tener muchas de ellas. Acá el autor de Proverbios nos dice lo que sí podemos comprar, aunque la palabra compra acá no es exactamente lo que nosotros entendemos, o sea que hay que invertir dinero. No está diciendo la venden en el supermercado, la venden en la farmacia o en la misma iglesia te pueden vender la verdad. No se vende a cambio de dinero. La idea es, que otras traducciones lo ponen así, adquiere, consigue, obtiene sabiduría. En este caso empieza con la verdad. Tenemos que tener la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Primero sabemos lo que es la verdad, lo contrario es la mentira. Cuando uno dice algo que es real, que es auténtico, que no está engañando. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 8, nos encontramos con algo mucho más importante que pensar que la verdad es solamente lo que es auténtico, real, que también es sumamente importante, y a eso también apunta la frase de Salomón acá. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Y en Juan 8 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. ¿Qué cosa es verdad?, le preguntó Pilato. Estaba más perdido, era el gobernante, pero no sabía qué hacer al encontrarse ante Jesús. No supo tomar la decisión correcta ante la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Por supuesto, la verdad también es todo lo que está en la Escritura, todo lo que Dios nos dice. En la Escritura encontramos verdades que son maravillosas, de lo que es Dios, cómo actúa, lo que es para nosotros, lo que hizo por nosotros, lo que hace cada día y lo que está preparando. Y también nos encontramos con verdades que tenemos que prestarle atención, porque si no prestamos atención nos está diciendo cosas que son verdad, pero que son cosas feas, que no pueden suceder, consecuencias que pueden venir sobre nuestras vidas si no hacemos lo que dice la Escritura. Porque por eso Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios
¿Y qué dice? Útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, o sea, para hacernos ver lo que está bien y lo que está mal, instruirnos en la justicia, para poder vivir como a Dios le agrada que vivamos. Por eso la verdad es Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener a Jesucristo en nuestro corazón. Tenemos que creer que Jesucristo es el Señor, creer que Jesucristo es nuestro Señor. Fíjense que cuando Pedro predica, él habla allí en Pentecostés, que debían reconocer a Jesucristo como Señor. Y luego también Pablo va a decir, si confesares con tu boca que Jesús es Él, no dice el Salvador. Obviamente que es el Salvador, pero el Salvador es algo que a mí me agrada tener, porque yo necesito un Salvador. Si yo me estoy ahogando en el río, necesito un Salvador. Si yo me caí o estoy con un ataque, una enfermedad o alguna otra situación o alguien me quiere robar, necesito un Salvador. Pero lo que Dios quiere es que nosotros tengamos a Jesús como Señor de nuestras vidas, que es mucho más, ¿cómo puedo decir? No sé si es más importante, pero es más relevante, porque el Salvador sí, sin Salvador me voy al infierno. Si Jesús no fuera mi Salvador, ¿qué sería de mí? Pero el Señor, y cuando nosotros hablamos de Jesucristo el Señor, hablamos en el sentido bíblico, no como nosotros decimos. Nosotros vamos a un lugar y decimos Señor, y le hacemos una pregunta. La palabra Señor en nuestro léxico no tiene el sentido que lo tiene en la Biblia. La Biblia está escrito en griego y dice Kyrios. Esa palabra Kyrios se usaba para el César, que era el gobernante máximo, el emperador, y el dicho era, el César es el Kyrios. ¿Y qué atribuciones tenía el César? Él podía hacer, matar, dar la vida, sojuzgar un pueblo, como hicieron con Israel. Tenía una autoridad absoluta. Ese es un Señor. Y cuando Pedro en Pentecostés habla de conocer a Jesucristo como Señor, el saludo que practicaban los cristianos en esa época no era el César es el Kyrios, como decían los romanos cuando se cruzaban, se encontraban, sino Jesucristo es el Señor. Y así Él quiere ser nuestro Señor, porque Él es la verdad. En Él está todo lo verdadero, lo correcto, lo justo. Por eso también Pablo va a decir todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, en eso piensen. Tenemos que tener como centro de nuestra vida a Jesucristo. Entonces, tener la verdad. Y decía, compra la verdad y no la vendas. Vuelvo a repetir, no es una transacción comercial, no es que compré la verdad, puse unos pesos, después la vendí al doble y me gané unos pesos. Sino en el sentido, no la cambies por otra cosa, eso dice otras traducciones. No la tengas en poca estima. Mucha gente cambia la verdad del Evangelio por otras cosas que de pronto le traen una satisfacción en el momento. Y entonces, por un pecado, por un vicio, por una rebeldía con el Señor a veces, por decir, no, esto yo no lo voy a hacer porque a mí no me gusta, porque a mí me parece que así no lo dice la Biblia, porque se nos ocurre a nosotros, entonces no queremos aceptar la verdad. La verdad nos habla de muchas otras cosas. La verdad de Dios nos habla de honrarlo a Él por sobre todas las cosas, de sujetarnos, de hacer las cosas como están establecidas, de ser comprometidos, fieles, constantes. Esa es la verdad, ese es Jesucristo. Pero después sigue diciendo la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. La sabiduría, dijo Santiago en su carta, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasele a Dios, el cual le va a dar en forma abundante y encima no se la va a echar en cara. Porque vieron cómo somos nosotros, cuando ayudamos a alguien, cuando damos algo, después le estamos pasando factura. Si no fuera por mí, vos no tendrías nada. Si no fuera por mí, ¿qué sería de tu vida? Entonces, Dios nos da, pero no está después pasándonos factura de decir si no fuera por mí. Nosotros tenemos que reconocer que si no fuera por Dios, si no fuera por la guía del Espíritu Santo, no sabríamos nada, no haríamos nada, no tendríamos valor. Y el Señor nos ha dado tan alto valor a nosotros que Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso Pedro va a decir, para ustedes los que creen, Él es precioso, o sea, de gran valor. Él nos dio valor a nosotros, nosotros tenemos que valorizar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es todo, debe ser todo para nosotros, debe ser todo. En donde estemos,
Porque a veces uno dice, bueno, sí, acá en la iglesia no hay problema, por ahí en casa somos todos evangélicos, todos creyentes, no hay problema. Pero nos decía en una conferencia, en un congreso que estuve escuchando ayer, nos decía una hermana que es concejal en Neuquén y si Dios permite va a ser diputada nacional por la provincia de Neuquén, que ella en su función no se saca ¿cómo podríamos decir? La vestidura, la toga, decía una vez un pastor de cristiano cuando entra a cumplir su función. Ella es cristiana adentro o afuera, en el recinto o fuera del recinto, en el consejo deliberante o en su casa o en la iglesia, y cuando sea diputada lo va a hacer. Y en una oportunidad, hace poco, ella hizo un homenaje. Vieron que a todos les dan un tiempo para hablar cuando hay sesiones. En su sesión, y nos mostró el video, ella hizo un homenaje a Jesucristo, a Jesús, el amigo verdadero, el Salvador, un homenaje al Señor. O sea, tenemos que adquirir de Él todo lo que nos da y ser sabios y vivir como cristianos, vivir una vida cristiana auténtica, que no haga falta que nos pongamos una campera, que no digo que esté mal, porque es lindo poner eso, o una remera que diga yo soy cristiano, Jesucristo es el camino. No digo que esté mal, el quien lo haga lo hace bien porque está predicando de esa manera, pero no debería hacer falta que yo tenga que publicar acá soy cristiano, sino que mi vida le dijera a cualquiera, este es un seguidor de Cristo, porque este tiene un comportamiento, una manera de hablar, una forma de ser que me está mostrando que realmente Jesucristo obra en su vida. Y a veces, en eso de dejar obrar al Señor y actuar a través nuestro y hablar a través nuestro, a veces vamos a hacer cosas que preferiríamos no hacerla porque o nos da vergüenza o tenemos miedo o preferimos hacer otra cosa, pero yo como cristiano tengo que ser fiel a mi llamado, tengo que ser fiel al ministerio que se me ha dado, porque no solamente tenemos ministerio los pastores o los evangelistas o los que tocan la música, todo cristiano ha sido llamado al ministerio. Según Pedro, dice que somos todos sacerdotes, reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que nos llamó. Pero todos estamos para servir al Señor y tenemos que tener esa sabiduría, que básicamente, lo mismo que la verdad, es Jesucristo en nosotros, es el Espíritu Santo obrando a través nuestro. Después dice la enseñanza. Fíjense qué notable, en otra de las traducciones del Nuevo Testamento dice la disciplina. Y sí, porque ambas cosas van juntas. El que quiere adquirir enseñanza, o sea, adquirir conocimiento, necesita ser disciplinado. Muchos de los problemas que tienen muchos estudiantes en la escuela, sea primaria, secundaria o la universidad, es la falta de disciplina. A lo mejor tienen buena capacidad intelectual, pero son un tiro al aire. Estudian cuando se acuerdan, cuando quieren, y hace falta esa disciplina en la vida. Hace falta la disciplina, obviamente, para adquirir enseñanza, para ser enseñado no solo en los conocimientos teóricos que tenemos que adquirir, sino en las cosas prácticas que tenemos que hacer. Si yo no me disciplino, si una persona me está enseñando algo y me dice, lo tenés que hacer de esta manera, yo toda mi vida lo hice de otra manera y no me salía bien, pero viene el que sabe y me dice, lo tenés que hacer de esta manera, y después que se va él, yo voy a seguir, era más fácil como lo hacía yo, y sigo sin aplicar disciplina. Lógico que me va a costar al principio, porque tengo que cambiar, tengo que corregirme, pero si yo me disciplino, al final voy a llegar a ser un buen operario de lo que sea, un buen estudiante, bueno en lo que Dios me llama. Ustedes saben que el Espíritu Santo nos ha dado dones, eso está allí en Corintios, en Romanos, en Efesios. Él ha dado dones a la iglesia, los dones o carismas del Espíritu Santo. Ahora, esos dones o carismas, cuando nosotros los recibimos, en el momento de convertirnos, el Espíritu viene a nosotros y Él ya decide, dice que el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. O sea, yo no me puedo enojar por los que lo tengo o por los que tengo. En los que Dios me dio, gloria a Dios. Al que Dios le dio el don de servicio y de ayuda y lo mandó a trabajar. Voy a dar un ejemplo que no le choque a nadie, como a la Madre Teresa de Calcuta. Ella por ahí hubiera dicho, ¿por qué no me dio Dios un don de ir a predicar y hacer campaña por ahí? Que tengo que venir a estar con los leprosos, a los más pobres de los pobres. No sé, creo que como 45 años estuvo ahí. Entonces uno no se puede enojar por el don que tiene. Dios te dio tal don, ocupalo. Ni tampoco nos podemos enojar por el que no tenemos. Dios le dio a otro don y a mí me dio. Ahora, ¿qué pasa con esos dones? En el momento que los recibo y los empiezo a usar, porque me doy cuenta que el Señor me los dio, entendí,
no hago las cosas bien. ¿Por qué? Porque con el tiempo se van perfeccionando. Yo lo he visto en mi propia experiencia, de a poco uno va corrigiendo, mejorando, por ejemplo, en la enseñanza. Yo sé que he ido agregando un montón de cosas que el Señor me ha dado, pero porque el don se puso al servicio. Cada don. Entonces, todo requiere adquirir enseñanza y para eso necesitamos disciplina. Disciplina. Fíjense cómo envidiamos, lo digo así entre comillas, aunque algunos lo envidian profundamente y por eso le sale una úlcera. Envidiamos a Ginóbili, por ejemplo. ¿Saben quién es, no? ¿O no saben? Uno que hacía así con la pelota y la tiraba para arriba. Él dice, sí, todos me envidian lo que yo hice, la carrera que hizo en Estados Unidos. Pero cuando yo en Bahía Blanca me iba a entrenar, mis amigos se iban al boliche, o se iban a pasear por ahí, o a guitarrear. No es que que estaban haciendo cosas malas, pero no eran disciplinados. No eran disciplinados. Van a rendir el examen los alumnos y uno saca buena nota, otros sacan malas notas. ¿Qué pasó? El que sacó buenas notas se quemó las pestañas estudiando, no durmió, tomó café para no dormirse y estuvo bien con su examen. Y el otro se la pasó vagando, haciendo lo que quería. ¿Se acuerdan la fábula de las hormigas y la cigarra? Una se la pasó cantando y los otros estuvieron trabajando. ¿Y qué le dijeron las hormigas a la cigarra cuando le fueron a pedir? Así como cantaste en verano, baila ahora en invierno. O sea, perdió su oportunidad. Entonces, es necesario la disciplina. Queremos llegar, dice Hebreos 6:1 dice, vamos adelante a la perfección. Tenemos que ir buscando la perfección y eso requiere disciplina, disciplina. Es cierto, estos días que hizo frío, se complica salir a la cama. Se reciben de docentes la mayoría, se levantan a las 12. A mí no me importa si hace frío, lo hice desde chiquito y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera. Me levanto temprano, bien temprano, con mi esposa, ella también. Y uno dice, ¿qué haces si te levantas temprano? Si no tenés nada que hacer por la calle. Y bueno, me pongo con mi trabajo, a leer, a prepararme, a estudiar, después hago otras cosas también. Cada uno puede hacer. El tiempo hay que redimirlo. Para eso se requiere disciplina. Compra la verdad, no la vendas, adquiere sabiduría, adquiere enseñanza. Hemos estado dando clases en el instituto y con la posibilidad de participar la mayoría, algunos lo hacen y otros no. Y el que no lo hace, después por ahí dice, y a mí no me dan lugar en la iglesia. Yo le pregunto a ustedes, especialmente acá Ariel, que es futbolista, ¿puede un entrenador darle lugar en el partido al que no vino a los entrenamientos? Ni aunque sea Maradona. No, porque no va a estar conectado, no va a funcionar, ni su físico no le va a aguantar, porque él no se entrenó. Pero él es bueno, él dice que es bueno, pero si no te entrenaste, no participás. Y en la iglesia es lo mismo, en la obra del Señor tenemos que entrenarnos, prepararnos, y hay mucho para hacer, hay mucho para hacer. Tenemos una clase por ahora la estamos teniendo online, viernes, de hermenéutica, después vamos a pasar a otra materia. También estuvo funcionando el instituto hasta hace 2 semanas, que dentro de 2 o 3 semanas empezamos de vuelta el IVA, esa es los martes. Hay que prepararse, eso requiere disciplina. ¿Por qué? Y porque me tengo que apurar a llegar a mi casa a horario para poder conectarme, porque tengo que tener todas mis cosas en orden para que en ese horario pueda estar preparándome, porque tengo que prestar atención a lo que me enseñan y tengo que hacer los trabajos, pero después tengo el beneficio de haber adquirido conocimiento, y el conocimiento, aunque no es todo en sí mismo, yo no puedo aplicar sabiduría si no sé qué tengo que aplicar. Dicen que la sabiduría es la destreza de aplicar los conocimientos. ¿Y qué conocimiento voy a aplicar si no los tengo? Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que ser disciplinados en todos los órdenes de la vida y principalmente en lo espiritual. Y después dice acá el proverbio, la última parte del versículo 23, y la inteligencia, o sea, compra la verdad, no la venda, y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y otra traducción le pone, en vez de inteligencia, pone el discernimiento. ¿Saben lo que es discernimiento? ¿Qué es discernir? Definir, entender entre lo bueno y lo malo. Por ejemplo, algo muy sencillo, se aplica discernimiento cuando ustedes prueban el té o el café que se prepararon y dicen, le falta azúcar, o se pasó de azúcar, o le sirven un mate y dicen, está frío este mate. Eso es así sencillito, eso es discernimiento.
Ahora, si sabemos discernir si la comida está salada o no está salada, si hace frío o hace calor, cuánto más tenemos que aprender a discernir las cosas espirituales. Estoy buscando acá un versículo, Hebreos 5:14, dice, le voy a empezar desde el 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar. Por cuanto se han hecho, os habéis hecho tardos para oír. Qué feo eso, que nuestro oído no quiera escuchar. Debiéndose ya maestros después de tanto tiempo, al que le calza el saco se lo pone. Debiéndose ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos en la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El que participa de la leche, siendo grande, es esa persona a la cual no le podés llamar la atención, no le podés corregir, no lo podés ayudar. El otro día decía un hermano, estábamos acá conversando en la galería, decía un hermano, lo que muchos no entienden es que el pastor ha sido puesto en la iglesia para gobernar. No para ser un dictador, ojo con eso, no para ser un tirano, no para ordenar qué hacen y qué no hacen, y a qué hora se acuestan, o a qué hora se levantan, o qué hacen con... No, pero sí para gobernar en las cosas del Señor. Ahora, el que no quiere, y es el que todavía toma leche. Tenemos que crecer. Y entonces, el versículo 14 que les quería leer es, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No podemos decir, como una vez me dijo un hermano, por una situación que había hecho con un auto que había vendido, me dijo, tuve que mentir, porque si no mentía, no podía hacer ese negocio. Claro, él estaba por perder el auto, me cuento la historia, porque estaba por perder el auto porque no pagaba las cuotas. Vivía en el interior de Formosa, y le hablo de hace muchos años atrás, y hay gente de otras partes del país que viene y te compra ese auto, que está... porque después lo llevan lejos y no sé cómo hacen, lo venden. Y vino gente del sur y le compró el auto. Y se lo llevaron, por supuesto. Y él después tuvo que mentir para justificar por qué no tenía más el auto y cuyas deudas, cuya cuota no pagaba, que no las pagó nunca. Él lo que tuvo que haber hecho es perder su auto. Ah, pastor, usted está loco, no sé. Yo he perdido cosas antes que hacer. El otro día, sin ir más lejos, otro día me chocaron el auto. Repararlo como debía haber sido me salía más de 50.000 pesos. No pude hacer todo, arreglé el paragolpe nada más, me costó 3.500 pesos. Pero yo tranquilamente podía haber arreglado eso, porque buscaba a alguien que tenga una moto con seguro y le decía, che, vamos a hacer una denuncia que me chocaste vos con el seguro y lo arreglo. Y no es la primera vez que me pasa, la otra vez en el auto anterior me rompieron el capó, pero para que me pagaran tenía que mentir. Bueno, si decía cómo fueron las cosas, el seguro no me iba a pagar. Entonces lo pagué de mi bolsillo. ¿Que recuperé esa plata? No sé. Porque si solo pensamos que yo voy a hacer lo correcto porque Dios me va a multiplicar, entonces ya estoy queriendo hacer negocio con Dios. Si lo recuperé o no, no lo sé. Pero por lo menos estoy tranquilo de que no hice las cosas mal. Discernimiento del bien y del mal. Esto está mal. Aunque te convenga, si no es de acuerdo a la voluntad de Dios, está mal. Entonces tenemos que tener discernimiento, inteligencia. Y esto no tiene que ver con el cociente de inteligencia. Gracias a Dios por aquellos que tienen alto cociente, como tuvo Einstein y todos estos grandes que hicieron grandes descubrimientos científicos. Gracias a eso tenemos un montón de cosas, pero todos somos más o menos inteligentes. Somos. Porque ninguno de nosotros, salvo que se quiera suicidar, pero así, porque si nomás no va a ir al puente y va a decir, uy, me voy a tirar un clavado acá, a ver qué tal puedo nadar, porque es inteligente, sabe que se va a matar, que no va a aguantar. No va a decir, bueno, yo no respeto más el semáforo, yo cruzo, no me importa, yo cruzo las esquinas a 100 por hora. No, uno que es inteligente dice, no, esto no lo puedo hacer. Bueno, si tenemos inteligencia para eso, tenemos inteligencia para las cosas espirituales también. Dios nos está dando sabiduría. Y ¿saben una cosa más? Muchos no aprovechan las bendiciones y los beneficios que Dios nos ha dado, las cosas que están a nuestra disposición. Nosotros muchas veces decimos, no me das la cabeza. Y bueno, puede ser que tu cabeza no dé, pero te estás olvidando de algo que dice la Biblia. ¿Qué tenemos nosotros? Aparte de tener el Espíritu Santo, pero la mente de Cristo. Si tengo la mente de Cristo, tengo que dejar que Él me guíe. Él no se equivoca nunca, jamás. No hay un error que le podamos computar a Dios en toda la historia que conocemos nosotros.
Él nos da todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Honrar al Señor, bendecir al Señor, creerle al Señor y, usando la expresión de Proverbios, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad. Que ese sea lo que nos llevamos hoy en nuestro corazón. Tengo que adquirir la verdad, ser lleno del Espíritu Santo, que Cristo gobierne en forma absoluta mi vida, que Cristo sea el que me guía para no equivocarme, para no errar, para no cometer errores. Él nos guía. Una de las formas como el Señor nos ayuda es dándonos paz. Cuando nosotros decimos, pero ¿y cómo puedo saber si hago esto o hago aquello? Hoy, por ejemplo, yo tenía que agregarle algo a este sermón y el Señor no me deja hacerlo hoy, lo haré en otro momento. Y bueno, si yo lo hago, me voy a dar el gusto de decir algo que quiero decir, pero no voy a sentir la paz del Señor que me dice, este no es el momento. Entonces el Señor nos guía. Levanten la mano sin contar nada aquellos que han sentido la guía del Señor en alguna decisión. Mira, ya tengo 2, 3, 4, 5. Entonces no me pueden decir, ay, yo no sé. Sí sabemos, lo hemos probado, en pavadas a veces y en cosas muy grandes también. Dice, y con esto concluyo, el Señor Jesús, después de dar un sermón, ni parecido al mío, por supuesto, porque el de él era el gran sermón, lo mío es solamente compartir la palabra del Señor y hacer un comentario. Cuando Jesús hablaba, palabra divina, y el Sermón del Monte nos da tanta enseñanza. De ahí, pues, podemos escribir libros. Ahí yo le presté a Florencia un tomo, pero hay 2, después va el segundo, pero encima gordito, sobre el Sermón del Monte nada más, 2 libros escribió un autor, pero después tengo del mismo tema, el Sermón del Monte, tengo de otro autor. O sea, de este Sermón del Monte podemos escribir libros. Ahora, más importante, lo cual no es malo que hayan escrito los libros porque nos bendice, pero más importante que escribir o leer un libro sobre el Sermón del Monte es vivir el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es práctico totalmente. Empieza con las bienaventuranzas, que ahí ya hay una enseñanza profundísima y la hemos compartido alguna vez, y después empieza con detalles como, por ejemplo, no hacerle a los demás lo que no quiero que me hagan a mí, cosas así, sencillas, el de juzgar a los demás, sobre la venganza, sobre la oración, sobre la limosna, sobre el ayuno, un montón, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas. De muchos temas va a hablar el Señor en ese sermón, la oración, y concluye el Sermón del Monte con estas palabras en Mateo 7:24. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y la pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué hay en este sermón? Primero está la verdad, porque está Jesucristo en él. Él es el que lo está dando, y solamente con Él en nuestro corazón podemos vivir el Sermón del Monte. ¿Qué más hay en este sermón? Hay sabiduría. ¿Qué más hay? Hay enseñanza, porque el Señor nos fue enseñando un montón de cosas. Hay inteligencia, discernimiento. Todo lo que hemos visto en Proverbios está desarrollado por Jesús en este Sermón del Monte. ¿Y qué nos dice al terminar? Sean sabios, sean prudentes. La palabra prudente, tan importante. Vieron que a veces nosotros le decimos a algunos, pero sea inteligente, presta atención a lo que estás haciendo. No estás usando tu inteligencia. Cuando vemos que hacen algo malo, maltratan algo, o ellos mismos se están dañando, entonces apelamos a su inteligencia, apelamos a su sabiduría, tratamos de compartirle algo. Bueno, el Señor está apelando acá a nosotros, a nuestra prudencia, ser prudentes, ser como Jesús. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y nos hace falta mansedumbre para dejar que Dios nos moldee, nos hace falta mansedumbre y humildad, nos hace falta humildad para reconocer lo que somos, para reconocer por qué estamos así. Muchas veces nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos sacó el Señor,
y a dónde nos está llevando, dónde estamos y lo que tenemos como final. Muchas veces cuando salimos de todo lo malo, algunos por allí salió de un vicio que lo tenía mal, el alcoholismo, la droga, el juego, todos esos vicios tan destructivos que hay, y después comienza a caminar el camino del Señor, parece que se olvida, y por ahí encuentra alguno que está en esa situación y lo mira mal o lo trata mal, olvidándose de dónde él salió. O sea, tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor. Otros que estuvieron en pobreza, que le costó vivir, incluso conozco muchísima gente, no sé si acá habrá alguno, que vivieron en lugares sumamente precarios. Su casa, una precariedad total, comían lo que conseguían, algunos estaban mendigando por la calle, pidiendo. Después las cosas le empiezan a venir bien, por diferentes razones, y se olvidan de dónde salieron. Estaba leyendo esta mañana una historia de una ciudad, la ciudad capital, porque ahí estaba el rey, era el tiempo con un rey, y había un mendigo que dice dormía en cualquier zaguán, en cualquier lugar, porque no tenía dónde vivir, dónde dormir. Y lo encontraban y comía lo que le daban, era muy pobre, pero dice que era el hombre más sabio que había en ese pueblo. Se acercaban a él para consultarle cualquier cosa, y entonces un día fue el rey, estaba recorriendo el mercado y él justamente estaba durmiendo ahí en un rincón y el rey casi se tropezó con él. ¿Quién es este?, preguntó. Le dijeron, es un mendigo así, y es muy sabio. Y entonces le voy a hacer una pregunta. Quería hacer una pregunta como para burlarse de él, pero como le insistieron de que era muy sabio, él le hizo una pregunta muy difícil de algo que tenía que solucionar en el reino. Y él le dijo, y te voy a dar una moneda de oro. Me dice, el dinero no me interesa, quédatelo, le dijo el mendigo. Le respondió a su pregunta, le solucionó el problema que tenía el rey. Al otro día vino con otro problema, 2 o 3 días, 4 días vino, hablaba con el mendigo, pero le dijo, te quiero llevar al palacio, allá vas a tener todo lo que necesites, pero te necesito como mi asesor. Y lo llevó al palacio, y pasaron los meses, y este ex mendigo, que ahora ya dormía en una cama de lujo, se bañaba con agua caliente, comía de lo mejor, se vestía de lo mejor, seguía siendo su consejero. Y era muy útil para el rey. Obviamente todos los otros consejeros, similar a la historia de Daniel, en el libro de Daniel, los otros se empezaron a molestar, porque claro, el rey ya no los consultaba y capaz que un día de esto le decía, ¿para qué los necesita ustedes? Váyanse. Tenía miedo. Entonces empezaron a ver de qué manera lo podían hacer quedar mal con el rey. Entonces fueron al rey y le dijeron, ese mendigo, ese ex mendigo que vos tenés tanta confianza, está conspirando en contra tuya. ¿Seguro? Sí. Todos los días a la tardecita va y se mete en una pieza, se encierra, cierra la pieza y ahí está. Y nosotros escuchamos algo, pero nunca pudimos entrar. Entonces el rey primero que no les creía, después se fue esa tarde, se escondió, espió y sí, vio que el hombre este vino, abrió la pieza, se metió, cerró con llave. Entonces el rey dijo, ¿con quién está conspirando este? Fue, golpeó la puerta, ¿quién es? Soy el rey, abrime. Abrió y el rey entró, se encontró con una pieza totalmente vacía, con una túnica harapienta colgada, unas sandalias todas rotas, y le dijo el rey, ¿y esto qué es? ¿Con quién estás conspirando vos contra mí? Rey, yo no estoy conspirando contra usted. ¿Quién le dijo eso? ¿Y qué es esto? Todos los días vengo acá, miro la túnica, miro las sandalias, para no olvidarme de dónde me sacó el rey, lo que yo era antes y el lugar que tengo ahora. No sea que me olvide de eso y me enorgullezca. Y el rey quedó con mucha más confianza todavía en este hombre. No es que vamos a vivir el pasado, ni vamos a estar rememorando que antes era un borracho, que antes era un ladrón, que antes era esto, no. Pero nunca olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Tenemos la verdad que es a Jesucristo, vivamos conforme a esa verdad. Adquiramos verdad, sabiduría, enseñanza y disciplina, inteligencia y discernimiento. Todo nos da el Señor y encima no nos cobra nada. Nos da. Lo único que quiere es que lo usemos para el avance de su reino, para nuestro crecimiento espiritual y para la bendición de muchos. Vamos a orar, hermanos.